Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata de Douglas Tinedo, él es secretario general de Bandera Roja en Miranda. Con él vamos a tratar precisamente el tema y el contexto político que estamos viviendo en nuestro país y todo lo que significa esto a nivel internacional. Bienvenido, Douglas. Un placer, como siempre, tenerte aquí. Muchas gracias, Vale. De verdad que siempre el placer es nuestro, en nombre del Partido Bandera Roja, compartir contigo y con toda tu audiencia aquí en los Altos Mirandinos y sobre todo un momento tan difícil, tan complejo que está viviendo el pueblo de Venezuela con los últimos sucesos, con lo que acaba de suceder el fin de semana. Yo creo que es bien importante que conversemos sobre estas cosas. Mira, y hay temas realmente candentes que la gente está con mucha expectativa, pero yo quiero comenzar por algo enriquecedor, y es que acabo de escuchar precisamente en Instagram un fragmento de un tema que lanza Franco De Vita, que una frase de ese tema, que es amplio, dice: por más que el viento no esté a mi favor, más fuerte se me hace el honor. Qué bueno. En esa frase quizás amalgama un sentimiento que se estaría gestando en Venezuela. Mira, yo creo que este es un pueblo que decidió cambiar, que decidió buscar la libertad a cuesta de lo que sea, el camino que sea. Este es un pueblo que ha buscado la libertad por la vía pacífica, por la vía del voto, por la vía de la negociación, por la vía del diálogo. Ha buscado la libertad por la vía, el 6 de diciembre de 2015, creíamos que a través de la mayoría en la Asamblea Nacional lo íbamos a lograr. Hoy, después del acto de juramentación del 5 de enero, con Guaidó como presidente de la Asamblea, y luego el 23 de enero con el acto de juramentación de Juan como presidente encargado, este pueblo decidió de verdad hacer un cambio, cambiar. Evidentemente que estamos en presencia de un régimen dictatorial, militarista, que no entiende lo que es el diálogo, no entiende lo que es la democracia, no entiende. Cuando un pueblo decidió sacarlo, hoy se cumple precisamente 30 años de aquella revuelta del 27 de febrero, del año 89, donde un pueblo decidió cambiar también, cansado de las medidas liberales del gobierno de Carlos Andrés Pérez, de Miguel Rodríguez, de aquel momento ministro de Economía, y hoy este pueblo está igualito, 30 años después que ha cambiado de aquella revuelta desde hace 30 años. Que en aquella época no era ni la mitad de la crisis que está viviendo este país en absoluto. El día de hoy. Y sin embargo, bueno, este es un pueblo que ha aguantado, creyó en la demagogia de Chávez, creyó en la demagogia de Maduro, creyó eso, aguantó, pero ya de hace unos años para acá está la rebelión del 2014, está la rebelión del 2017 y esta rebelión del 2019 que comienza el 5 de enero con el acto de juramentación de Juan Guaidó. Y están los hechos que acabamos de vivir en frontera, tanto la de Brasil como la frontera colombiana. Y bueno, esperamos la llegada de Guaidó, esperamos los nuevos llamados a la calle. Y lo que sí es cierto, Daisy, es que este es un pueblo que, así como te dije, dispuesto a ese sueño, como lo decía Franco De Vita, nosotros seguimos creyendo en eso y vamos a lograr ese sueño. Más pronto vamos a lograr ese sueño que es la libertad. Douglas, acabas de señalar algo que tiene sus bemoles, eso de salir de la manera que sea, porque hay muchas personas que están totalmente en desacuerdo, por ejemplo, con una intervención militar y todo lo que eso pueda significar para el pueblo de Venezuela. Ok, fíjate, yo creo desde el Partido Bandera Roja siempre hemos planteado de que aquí las formas de lucha no están negadas. Yo, desde Bandera Roja, hemos luchado por la paz, que esto tenga una salida pacífica, una salida por la vía del voto. No han negado todas las posibilidades del voto, no lo han escamoteado, no han robado, no han hecho lo que sea, no han cambiado centros electorales, en la búsqueda de ese cambio. En el 2014 el pueblo de Venezuela
más de 29 municipios del país se levantaron, hicieron barricada buscando el cambio, más de 100 muertos Ahora, hubo en el Douglas, 2014. Y sí. disculpa allí, cuando te hablo de los cambios, de la salida como sea, bueno, yo creo que aquí no podemos negar ninguna salida. Y creo que el presidente Guaidó lo ha dicho. Tenemos que buscar Ahora, una salida. ¿quién quiere una salida armada? Porque fíjate, por ejemplo, eso que pasó en la frontera, donde se generó pues una violencia indiscutible y que se vio en todo el planeta al quemar los camiones y al negar el paso a la ayuda humanitaria. Este escenario realmente pone en desventaja al gobierno. Totalmente. El gobierno estaría interesado en todo caso en que eso sea así, en ponerse ese lastre, además de los anteriores, Mira, en su peso ya bastante visible. Gobiernos como esto, como el de Hussein, como el de Gaddafi. No podían haber utilizado otra estrategia, por ejemplo, dejar pasar la ayuda humanitaria, Mira, tranquilo, relajado. Gobiernos como esto, como el Gaddafi, el de Hussein y así, una historia muy larga en el mundo, militarista, autoritario, fascista, como es este régimen, evidentemente que la violencia le conviene. La violencia le conviene. Este es un pueblo que busca las alternativas de un camino. Mira, una demostración más de paz ¿Por qué de le la conviene oposición la venezolana. violencia si ellos son los que están quedando mal? Mira, le conviene simplemente porque se mantiene en el poder. Se mantiene en el poder. Para Es eso decir, han sido muy buenos. Claro, pero ellos perdieron el apoyo popular, perdieron el apoyo internacional, ya no tienen los recursos, quebraron PDVSA. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? Le queda la represión. No le queda otro camino que la represión. La represión, mira, haber matado esa cantidad de personas en este fin de semana en frontera, tener más de 200 militares presos, tener una cantidad de gente en el exilio, no le queda otra que la represión. Pero yo le digo a Nicolás Maduro, le digo al régimen, a Diosdado, mira, este pueblo no lo vas a meter en su casa. Este es un pueblo que decidió luchar y buscar su libertad. Ahora vamos a hablar de lo que está pasando en este momento. Quizás mientras nosotros dos estamos hablando, eventualmente ya se estaría planificando la vuelta de Guaidó al país. Sí, claro. Porque fue sorpresivo inclusive para el gobierno que de repente, luego de haberle prohibido la salida del país por parte del gobierno de Nicolás Maduro, apareció de repente en Colombia y eso fue toda una sorpresa para el gobierno. Inclusive se ha dicho que muchos pues les cayó muy mal esa acción. Ahora bien, acaba de declarar Guaidó que va a volver a Venezuela, porque la figura de un presidente en el exilio sería tan eximia como el Tribunal Supremo en el exilio. Es correcto. Entonces es correcto. Es algo así como que muy triste, ¿no?, para el sector que está apoyando toda esta jugada. Sin embargo, pese a que Juan Guaidó dijo que va a volver a Venezuela y que él no se juramentó para estar fuera del país, sino para hacer propio ese mandato, el gobierno ha asegurado que si él regresa lo va a hacer preso. Esa es una realidad que tiene a todos los venezolanos en expectativa. Mira, quienes aprueben o quienes no aprueben. O sea, ¿qué pasará? Te pregunto a ti como parte de esta coalición opositora, ¿cuál es la visión que ustedes tienen de este asunto? ¿Cómo piensan asumir esta responsabilidad? Porque no es la idea que a Guaidó le pase nada malo, ni mucho menos ni a nadie. Mira, un venezolano que esté haciendo algo por Venezuela. Mira, en primer lugar, la salida de Juan a Colombia, la entrada de Juan a Colombia, tiene que ver también, Juan no entró por una nave espacial, ni mucho menos. Juan entró porque algunos militares que están allí lo dejaron pasar. Pero su pasaporte sin sello, por ejemplo. Pero está bien, pero pasó, pasó. Y va a regresar a Venezuela. Ahora, las consecuencias de que lo puedan meter preso, sí, un régimen como este, como lo hemos descrito, fascista, que no le importa nada, a lo mejor va. Ahora, no es igual decir, meter preso a Leopoldo, a meter preso a cualquier otro, que meter preso al presidente de la República, que lo respaldan hoy más de 60 países. Y que el día lunes lo recibió el Grupo de Lima y lo recibió el presidente de Colombia con todos los honores como presidente de Venezuela, y que la principal potencia del mundo, los norteamericanos, los Estados Unidos, Donald Trump, Pence,
le ha dicho cualquier cosa que le pase al presidente Guaidó o a su familia tendrá que verse con los Estados Ahora, Unidos. fíjate, por otra parte, Padrino López asegura que en el país no habrá monarquías ni presidentes autoproclamados. Pero bueno, es una posición ya entonces, de la pero tomando volviendo militar. al tema de la vuelta de Guaidó, Juan tiene que volver a Venezuela. Venezuela necesita al presidente Juan Guaidó en Venezuela que siga asumiendo la vanguardia, la punta, la dirección política de este movimiento. Nosotros no necesitamos a Guaidó en Colombia, ni en el exilio. Nosotros queremos a Guaidó. Ahora, las consecuencias, cuando asumimos este compromiso, incluso cuando asumimos el compromiso de estar en tu programa y decir lo que estamos diciendo, sabemos cuáles son los riesgos que estamos asumiendo con un régimen como este tipo. Y el riesgo que está asumiendo Juan es un riesgo de marca mayor. Y es la corresponsabilidad que tenemos todos en este asunto. Exactamente. Todos estamos asumiendo un riesgo. Todos asumimos un riesgo. Y Algunos mayores, otros medianos, otros menores, pero libertad. todos tenemos que asumir un compromiso que nos corresponde a todos los venezolanos asumir. Ahora, que haya miedo, sí, mira, un ser humano que diga que no siente miedo de ir preso, de estar, por supuesto, pero tenemos que asumir el riesgo y el compromiso. Igual lo tiene. Hay quienes están tristes porque consideran que esa resolución del Grupo de Lima no fue lo suficientemente contundente. Hay quienes aspiraban a más. Mira, la única aspiración a más que esperaba la gente del Grupo de Lima era que aprobara la intervención, no era otra cosa más. Era lo único que aspiraba. Ahora, el Grupo de Lima ha dicho, vamos a seguir apoyando a Guaidó, vamos a seguir buscando los para salir del régimen, vamos a seguir buscando el camino para una democracia. ¿Quién gana Mira, con esa resolución? el gran triunfador de esto es el pueblo venezolano, el pueblo opositor, Guaidó, todo lo que hemos luchado. Mira, hasta hace unos años nosotros no teníamos este apoyo. Tener un presidente que casi la mayoría de Europa, que los Estados Unidos, que la mayoría, más de 60 países, tengamos el apoyo, que hayan recibido a Juan con los honores, con todos los honores como presidente de la República que se le hizo, haberlo recibido en el Grupo de Lima, el tener embajadores, incluso con la posición que asumió con respecto al tema de Sigo, a tener eso, resguardar las finanzas de Sigo. Oye, eso es un valor que nosotros tenemos. Y hoy, sea hoy, mañana o el sábado, cuando regrese Juan, este pueblo de Venezuela tiene que salir a la calle a respaldar a Guaidó, en las condiciones que sea. Hay un tema también interesante que me gustaría que lo analizáramos en la próxima parte, y es la posición evidente de Rusia y China, que son grandes potencias mundiales que podrían en todo caso hacerle peso a los más de 50 y tantos países que estarían apoyando a Guaidó en todo este proceso que se está desarrollando en Venezuela. ¿Cómo observa nuestro invitado Douglas Tinedo, y esta pregunta para la próxima parte de este espacio, el panorama en Venezuela, tomando en consideración todos estos aspectos a nivel internacional y lo que está pasando en el país, donde pues sabemos que hay también grandes presiones en líneas generales para que las cosas cambien en Venezuela? ¿Cómo observas tú al pueblo, a la gente de a pie? ¿Cuál sería la esperanza o la posibilidad que tienen las personas de vivir en paz, en desarrollo, que no vaya a entrar ningún gobierno extranjero y que los venezolanos podamos resolver nuestros problemas en casa? En la próxima parte, el análisis de nuestro invitado. Sigan con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos con nuestro invitado de hoy. Se trata del secretario general de Bandera Roja a nivel del Estado Miranda, Douglas Tinedo, y quedamos pendientes para conversar con nuestro invitado acerca de esa posición tan medular que ostenta Venezuela en la visión mundial y lo que significan las relaciones internacionales, bilaterales, la globalización, que ya Venezuela no es un país con una posición meramente nominal, sino por el contrario, lo que pasa en Venezuela afecta a la región y afecta, yo diría, que al mundo. Es por eso que todas las potencias mundiales están tratando de opinar, y de hecho a través de los organismos multilaterales han opinado en favor o en contra de las visiones que se están exponiendo en nuestro país, el Guaidó y el gobierno de Maduro, que viene pues con todo ese liderazgo que tuvo el presidente Chávez, que ellos están tratando de recoger para mantenerse
mandando, pues como en efecto y de manera fáctica lo están haciendo. Es correcto. Entonces, ¿cómo ves tú el futuro de nuestro país? Esa situación, por ejemplo, donde Rusia y China tienen una posición adversa a lo que está planteando Estados Unidos con respecto al apoyo a Guaidó y otros 50 y tantos países que están apoyando esta tesis. Mira, me parece bien interesante que este tema de Venezuela no lo veamos solamente como un problema meramente interno de los venezolanos. El problema de Venezuela, evidentemente, que afecta a los intereses del mundo y sobre todo los intereses de los imperios. Es decir, aquí están jugando principalmente 4 imperios importantes en torno a lo que es la vida y el desarrollo de Venezuela. El imperio chino, el imperio ruso, el imperio norteamericano y ahora la incorporación de la India, que juega un papel fundamental y que está metido aquí. Yo he dicho que la incorporación de los Estados Unidos en los últimos meses o años aquí no tiene que ver simplemente porque los norteamericanos quieren a Venezuela y están preocupados porque los venezolanos estamos muriendo de hambre. No. Aquí hay unos intereses de carácter económico, no es cualquier cosa. Venezuela es el país con mayor reserva petrolera del mundo, es el tercer país con la mayor reserva de gas. Tenemos unas grandes reservas en Bolívar de oro. Obviamente todos ven con buenos ojos todas las riquezas que tiene nuestro país. En Venezuela. Los cubanos lo vieron, los cubanos, los chinos, los pero rusos, los chinos, todos. Oye, tenemos oro, tenemos bauxitas, esto no es Cuba, es decir, esto no es Haití, esto no es Curazao, no es Santa Lucía, no. Venezuela tiene cosas en las cuales los imperios están interesados en asumirlo. Pero tú decías el papel que juegan los chinos y los rusos en esta situación política. Evidentemente que los rusos tienen unos intereses aquí, están metidos en la zona petrolera, los chinos están metidos en la zona petrolera, están metidos explotando la plataforma del Tana, que están explotando muchísimo gas, muchísimo petróleo, ahí están los chinos, pero en este momento político el respaldo del mundo es muy grande. Los rusos tienen un conflicto bien grande allí en Europa, en Asia tienen un conflicto bastante grande, no terminan de resolver el problema de Siria, no terminan de resolver el problema de Egipto, y los Estados Unidos también tienen que ver con eso, el reparto, cómo se repartieron a Libia después de la muerte de Gaddafi. Entonces son elementos en los cuales comienzan a jugar en Venezuela. Una intervención militar, como fue la primera o segunda pregunta que me hiciste, en Venezuela no es tan fácil. No es tan fácil que los gringos, veamos aquí gringos aterrizando, llegando por los puertos, los catiritos, los negritos norteamericanos, llegando aquí, no es tan fácil hacer eso. Ahora, puede plantearse aquí otras acciones de carácter militar, pero con acciones militares internas o con otros países de la frontera. Pero yo no veo a los norteamericanos interviniendo de la manera como estamos acostumbrados a verlo en otras partes del mundo. ¿Y cómo ves a la Fuerza Armada Nacional? Mira, yo veo una Fuerza Armada Nacional desmoralizada. Es decir, no es casual la deserción de la cantidad de FAES, de guardias nacionales, ejércitos saltando hacia Colombia, hacia Brasil, la cantidad de militares presos, generales presos, coroneles presos. Aquí se habla incluso de fusilamientos militares. Sale como es debido a la luz. Pero es una realidad que están presos, una Fuerza Armada quebrada. Pero entonces, ver aquí a los chinos, ver aquí a los rusos, ver a los norteamericanos disputándose a Venezuela, es un problema que a los venezolanos y a los políticos también nos tiene que preocupar. Porque yo no soy, o el partido Bandera Roja, no somos de la tesis, o de la teoría, o de la posición de que nosotros cambiemos el dominio, la bota rusa o la bota china, nuevamente por la bota norteamericana. Yo creo que el problema de los venezolanos, de un nuevo gobierno, tienen que asumirlo los venezolanos. Tenemos que asumirlo los venezolanos. Está bien, tenemos una realidad, y tú lo señalabas muy bien, el problema de la globalización, es verdad. Nosotros tenemos que abrir un espacio a todo el mundo, a todos, no como lo hizo Chávez, no como lo hizo Nicolás, que la negociación es solo con los chinos, es solo con los rusos. Un nuevo gobierno tiene que abrir el espacio a todo el mundo. Es decir, aquí la política económica, aquí la política petrolera no puede basarse sobre la base de la ideología. Aquí hay temas como la corrupción, las negociaciones,
que viene inclusive desde la cuarta, de la llamada cuarta, y obviamente pasando por un terreno quizás bastante amplio por esta nueva visión de país que planteó en Venezuela Chávez. Eso de alguna manera es lo que más ha afectado al pueblo venezolano, y obviamente el tema de la propiedad privada, que es medular, no permitir el desarrollo de la empresa privada, de las personas que pudiesen también coadyuvar al desarrollo de este país. Claro. Y que la falta de confianza, que en líneas generales es lo que mueve la economía. Claro, por eso te digo, un nuevo gobierno. Pero esa posibilidad de confiar debería tener una visión amplia del asunto, es decir, cabemos todos, los de todas las tendencias políticas. Ustedes están dispuestos como grupo político a ver de manera amplia este asunto, mira, incluyendo a los, puede ser, de sectores del grupo chavista. Mira, está de más, pero dentro del Frente Amplio Venezuela Libre funcionan sectores de un partido o movimiento que encabeza el general Rodríguez Torres, hoy preso en los calabozos del DGCIN. Ahí hay representantes. Guaidó se reunió recientemente con un grupo de exministros de Chávez, Navarro. ¿Saben ustedes cuándo viene Guaidó, por cierto? No ¿Tienen sé, conocimiento? no conozco, pero un nuevo gobierno tiene que ser un gobierno de integración, un gobierno de unidad nacional. Y cuando hablo de un gobierno de unidad nacional, hablo de todo el mundo. ¿Qué mensaje le das tú al pueblo venezolano? ¿Qué hacer? Porque mucha gente, prepárense con comida, o sea, tenemos 20 años comprando comida, lo poco que uno pueda conseguir, y se la come y no pasa nada. Pero remato la última pregunta. La idea es hacer un gobierno de unidad nacional. Aquí el llamado a los chavistas, a los compañeros de ideas progresistas, revolucionarias, socialistas, comunistas, tienen participación y cabida en un nuevo gobierno. Lo que no tienen cabida en un nuevo gobierno es la corrupción, lo que tienen crímenes de lesa humanidad. Eso no tiene, incluso la ley de amnistía bien lo establece y bien lo separa allí. Y en segundo lugar, el mensaje al pueblo de Venezuela, el mensaje al pueblo de Miranda es que sigamos luchando. No podemos dejar la calle. Esto no es un problema de Juan, esto no es un problema de Guaidó, esto no es un problema de la Asamblea Nacional, esto no es un problema de los diputados, de los 102 diputados. Esto no es un problema solamente de las direcciones de los partidos políticos. Esto es un problema del pueblo de Venezuela, que son los que estamos sufriendo el hambre, la miseria, el problema de la escasez de medicina, y por lo tanto el llamado es que tenemos que seguir tomando la calle, seguir presionando este régimen, seguir estando en la calle luchando y pidiendo una libertad, una democracia y los tres elementos estratégicos que ha definido Juan o la Asamblea Nacional. Cese a la usurpación. ¿Y el segundo cuál es, Dex? Ay, dígale usted que es el invitado. Dígale usted que es el invitado. La transición, tenemos que ir a una transición. Necesariamente, pueblo de usurpación a la transición. Y en tercer lugar, elecciones libres. Las elecciones libres. Esos tres elementos, compañeros, de aquí de los Altos Mirandinos, tenemos que luchar. Y como lo decía en estos días, creo que era el padre Ugalde, que el orden de los factores se altera el producto. No es primero elecciones libres y después salimos de los usurpadores. No es transición y después vamos a las elecciones libres. No, primero es salir del usurpador, es salir de Nicolás. Y luego hacer y nombrar un gobierno de transición. Un gobierno de transición de 6 meses y que llame a elecciones libres con cambio de todos los poderes públicos. ¿Ustedes están de acuerdo con unas elecciones generales? Hablando del cambio de todos los poderes públicos. Ya estamos de acuerdo con unas elecciones generales, pero primero saliendo del usurpador, saliendo de Nicolás, y con un gobierno de transición. Y luego los poderes públicos de los estados, los alcaldes. Todo. Y luego de ese proceso de transición, de ese gobierno de transición, veamos si estamos en condiciones de llamar unas elecciones generales o unas elecciones parciales. Pero lo primero, según lo que hemos debatido, tiene que haber ese gobierno de transición, tiene que llamar a elecciones en los siguientes 30 días. Llamar elecciones. Douglas, como siempre, un placer conversar contigo. Muchísimas gracias por hacer este esfuerzo de estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes y de verdad muchas gracias a ti y a la orden. Gracias. Estuvimos conversando con Douglas Tinedo, secretario general de Bandera Roja, acá en los estudios de Mira TV. Nosotros, a nombre de nuestro director Antonio Abrantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, les recordamos que este programa estará
en nuestro portal de noticias @gente de hoy. Y bueno, con muchísimo cariño, como siempre, tratando de llevarles la más oportuna y veraz información. A nombre de nuestro director Antonio Brantes, Daisy Oropesa, quien estuvo con ustedes, les deseamos una maravillosa tarde. Informativo Mira TV está en ti.